El eje de acción para mantener la fluidez en la conversación de dos sujetos, en este caso el A y el B, mediante una línea imaginaria que hay que mantener fija siempre. Se pone la cámara al frente de los actores en un plano general y luego en unos 180 grados para captar a cada personaje enfocándolos individualmente, sin pasar la línea imaginaria. Esto se puede hacer con planos sobre hombros, dándole una profundidad de campo y que se pueda ver de mejor manera, que es lo que no se debe hacer. No se puede romper la regla de pasar la línea imaginaria porque lo que causaría es que se pierda la secuencia de la conversación de los sujetos. Es decir, que las cámaras siempre tienen que en el sujeto A y el sujeto B en la misma posición deben estar para poder que se mantenga una fluidez en la conversación. Ejes de acción, medium shot. El eje de acción se crea con un ángulo recto entre los dos personajes para lograr entender que hay una interacción entre el sujeto 1 y el sujeto 2. Toma incorrecta, ya que ambos sujetos están en el mismo ángulo y se pierde la interacción. Over shoulder, toma que se hace por encima del hombro del personaje con el que se hace referencia del diálogo del sujeto 1 y el sujeto 2. Full shot, se realiza la toma mostrando completamente a uno o dos sujetos y su entorno. El eje de acción es la línea imaginaria que une a los personajes entre sí en una escena y sirve de base o referencia a la hora de realizar una grabación. Es el eje el que nos indica cuáles son las posiciones correctas para las cámaras y los actores, sin que las imágenes resultantes causen confusión. Existe un salto de eje, que es cuando la cámara pasa de un lado del eje a otro. Este salto de eje confundirá al espectador. Hola, mi nombre es Tatiana Pérez y hoy les hablaré de cómo hacer una conversación sin romper los ejes. Comencemos. Ejemplo de cómo se tiene que hacer una conversación sin romper los ejes. El eje es una línea imaginaria que se crea en medio de dos personas que actúan en una escena. Por lo general, se hace una toma abierta donde se establece el espacio de la escena. Luego se hace una toma más cercana a cada uno de los personajes para mostrar su diálogo. Ejemplo de cómo no se debe hacer. Como pueden ver, esta es una toma abierta. Y aquí ya se han saltado su eje. Eso es lo que no debería pasar a la hora de hacerse una conversación de 180 grados. Eje de acción es una línea imaginaria que se crea entre dos personajes que interactúan en una escena. Por lo general se hace una toma abierta donde se establece el espacio donde se va a llevar a cabo la acción y se representarán los personajes. Después se hace una toma más cercana a cada uno de los personajes para así mostrar cuando dice sus diálogos. Es necesario para que los personajes cuando dice sus diálogos y lo usual es que haga un close-up. Eso tiene que hacerse sin romperse el eje, es decir, en un ángulo recto de la cámara del mismo lado entre los dos personajes. De esta manera estableceremos un diálogo entre ellos, de lo contrario no se va a entender que hay una interacción y los cortes se verán muy forzados.
Hola y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy te estaré explicando todo sobre el eje de acción. Es una línea imaginaria que sirve de base o de referencia a la hora de planificar la filmación de una acción en un espacio tridimensional, la cual sirve para indicarnos las posiciones correctas para la cámara y los actores. Debemos colocar la cámara siempre en el mismo lado del eje durante la conversación. Aquí podemos observar ambos personajes de frente en nuestra primera cámara. En esta toma podemos observar cómo nuestra cámara 2 enfoca a uno de nuestros personajes. En esta otra toma podemos observar cómo nuestra cámara 3 enfoca a nuestro otro personaje. Aquí te mostramos las dos tomas para que observes cómo debe ir la posición de tu cámara sin llegar a confundir al espectador. En cambio, si colocamos una de las cámaras del otro lado del eje, se producirá un error que suele desconcertar al espectador porque parece que los personajes no se miran mientras hablan, lo que en el cine se llama salto de eje. Aquí te colocamos nuevamente ambas tomas para que observes tú mismo cómo es el salto de eje. Primero, debemos de saber qué es un eje de acción. El eje de acción o eje de mirada es una línea imaginaria que sirve de base o referencia a la hora de planificación de una filmación en una acción en un espacio tridimensional. Cualquier elemento que se desplazará está trazando un eje o condicionando el espacio fílmico de toda acción posterior de esa acción. ¿Para qué sirve el eje de acción? Nos indica cuáles son las posiciones correctas para la cámara y los actores. La regla es muy simple, debemos colocar la cámara siempre en el mismo lado del eje durante la conversación. De lo contrario, se producirá un error que suele desconcentrar al espectador porque parece que los personajes no se están mirando mientras hablan, lo que en el cine se llama salto de eje. En este ejemplo podemos apreciar un eje de acción incorrecto, en donde los dos personajes parecieran que estuvieran mirando hacia el mismo lado en vez de mantener una conversación. En cinematografía se llama eje de acción a una línea imaginaria que sirve de referencia a la hora de filmar una acción en un espacio tridimensional. El eje de acción nos indica cuáles son las posiciones correctas para la cámara y actores. Es una regla muy simple de seguir. Mami, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? La verdad no lo sé. Quizás una cena familiar, algo pequeño. Mami, yo pensé que tú querías una fiesta. ¿Qué pasó, baby? La verdad este año voy a hacer algo pequeño porque tú sabes que no tengo mucha oportunidad, no hay mucho presupuesto este año. Al no respetar la regla del eje de acción, se ha producido un salto de eje y esto suele desconectar y confundir al espectador. Hola, mi nombre es María Fernanda y el día de hoy aprenderemos a cómo grabar una conversación utilizando nuestros ejes de acción. Los ejes de acción nos indicarán las posiciones correctas de la cámara y de los actores. Y sí, necesitamos dos personas para realizar este ejercicio. Para grabar un eje de acción correctamente, la regla es muy simple. Debemos colocar la cámara siempre en el mismo lado del eje durante la conversación, como lo vemos en el ejemplo de ahorita. De lo contrario, se produciría un error que suele desconectar al espectador porque parece que los personajes no se miran mientras hablan, lo que en cine se llama salto de eje. El eje de acción es una línea imaginaria que se establece entre dos personas. La regla de 180 establece varios ángulos de grabación. Se utiliza el plano general para mostrar dónde y cómo están ubicados los personajes. Al momento de cambiar la toma a una más cercana, se debe realizar de manera recta. Esto quiere decir que cada personaje debe guardar su posición para no confundir al espectador. Se pueden utilizar varios tipos de tomas cercanas.
Las más comunes son medium shot y medium close-up. De manera contraria, lo que no se debe hacer es que al momento de ya plantear la posición de cada personaje, las mismas se inviertan en cada una de las tomas cercanas, pues esto crea confusión y desorientación en el espectador. Los personajes forman una línea imaginaria entre ambos, se toma uno de los dos ejes. Full shot es una toma de cuerpo entero, en la que los protagonistas se pueden apreciar. Básicamente es una escena donde se desarrolla lo que están haciendo, cómo están vestidos, etc. En estas dos escenas tenemos el plano medio, que nos permite ver los gestos tanto de los rostros como las manos de los sujetos. Está incluida la regla de los tercios y se toma por encima del sujeto desenfocado. Utilizamos el primer plano para ver las expresiones y los sentimientos de los personajes, la parte más tensa o intensa del diálogo. Necesariamente solo su rostro. Hola, ¿qué tal? En este video vas a ver dos acciones que podemos realizar y que no podemos realizar mientras estamos haciendo una filmación. Uno, explicaremos qué es el eje de acción y dos, explicaremos qué es un salto de eje. Esperamos que les guste el video. El eje de acción es una línea imaginaria que sirve de base o referencia a la hora de planificar la filmación de una acción en un espacio tridimensional. ¿Para qué sirve el eje de acción? El eje de acción nos indica cuáles son las posiciones correctas de la cámara y de los actores. Debemos colocar la cámara siempre en el mismo lado del eje durante la conversación. De lo contrario, se producirá un error y suele desconectar al espectador. El salto de eje es un error grave de sintaxis en el lenguaje cinematográfico, que se produce cuando no se respeta el eje de acción imaginario que se establece entre dos personajes que interactúan o en la línea de desplazamiento entre uno de ellos y un objeto prestante a esta escena. En esta parte del video observamos cómo ocurre un salto de eje. Así, el espectador pierde la secuencia de lo que está observando. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. En este video mostraremos cómo se debe grabar una conversación sin romper los ejes de acción. Debemos decidir qué vestido vamos a usar para la colección de otoño. Ok, pero debemos de usar mis diseños, ya que los tuyos son muy minimalistas y de la temporada pasada. ¿Pero qué hablas? Si los tuyos son horrendos y nunca han estado en ninguna temporada. Y esto es lo que no se debe hacer. Debemos decidir qué vestido vamos a usar para la colección de otoño. Ok, pero debemos de usar mis diseños, ya que los tuyos son muy minimalistas y de la temporada pasada. Como podemos ver, se rompió el eje de acción y esto puede crear desorientación al espectador. El eje de acción nos indica cuáles son las posiciones correctas para la cámara y los actores. La regla es muy simple, debemos colocar la cámara siempre en el mismo lado del eje durante la conversación. Si no respetamos esta ley y filmamos la escena colocando la cámara a ambos lados del eje de acción, se producirá un salto de eje que confundirá al espectador. Bro, ¿me puedes ayudar a grabar un video explicando lo que es el eje de acción? Eje de acción, no sé de qué se trata. Bien, por eso necesito tu ayuda, ¿me ayudas? Dale, me hizo cuando. ¿Ya ahorita mismo? ¿Ya? Sí, viejo, por eso son necesarias todas estas tomas.
Allá comienza si no exhibiste. Bien, esto es el eje de acción. Es una línea imaginaria que nos sirve como base o referencia a la hora de planificar una filmación. Ahí eso para qué nos sirve. Bueno, nos indica la posición correcta tanto de las cámaras como de los personajes durante la grabación. ¿Y eso cómo funciona? Bien, la regla es muy simple. Debemos colocar la cámara siempre del mismo lado del eje que elegimos durante toda la grabación. Ey, ¿pero qué hace? ¿Ves la importancia de esta regla? Puede llegar a producir un error que confunda al espectador, ya que pareciera que los personajes no se miran mientras hablan. Esto en el cine se le conoce como salto de eje. Pero siempre tiene que ser así o se puede romper. Sí se puede romper solo si es necesario y aporten a la secuencia para entender una situación. Pero eso es así por así. No, eso tiene su propósito y tiene su complejidad y su metodología que en otra ocasión te explico. Ah, como lo hiciste al principio. Sí, exacto, y como lo estoy haciendo ahora. Pero ¿cómo hacer eso? Me tienes que enseñar a hacer eso. El eje de acción divide la escena en dos campos. Siempre debemos colocar las cámaras en uno de los lados de este eje de acción. Así evitaremos la desubicación del espectador. A continuación mostraré la forma correcta de utilizar el eje de acción. H, vamos a jugar. Yo no lo acompaño. Ah, ¿viste? Vale, muñeca. Ay Dios, tú sí molestas. ¿Viste? No. Viste, tú nunca quieres jugar conmigo. Viste, perdí por tu culpa. El salto de eje de cine hay que evitarlo para mantener una geografía clara en un espacio donde transcurre una obra y de esta forma no confundir al espectador. Ahora les mostraré cómo quedaría con el salto de eje. H, vamos a jugar. H, pero prestan atención. No, no me molestes. Me voy. Sean bienvenidos a otro video instructivo, pero esta vez les mostraré la regla de los 180 grados, o mejor conocida como el eje de acción. El eje de acción se basa en trazar una línea imaginaria entre dos personajes, como podemos observar. Al momento de escoger un lado del eje, se colocan las cámaras para enfatizar a cada uno de los personajes, pero tiene sus reglas. Al momento de escoger un lado no puedes traspasar esa línea imaginaria, ya que esto distorsiona la imagen que deseas mostrar en tu filmación, ya que esto podría confundir a los espectadores al momento de mostrar tu proyecto. Si tenemos una escena en la que dos personajes hablan entre sí, uno frente al otro, el eje de acción será la línea que los une. El eje de acción es importante porque determina en qué posiciones podemos colocar la cámara sin que las imágenes resultantes, una vez montados los planos, confundan al espectador. Básicamente, deberemos colocarla siempre en una de las dos mitades en que el eje de acción divide el escenario. Si no respetamos esta ley del semicírculo y filmamos la escena colocando la cámara a ambos lados del eje de acción, se producirá un salto de eje que confundirá al espectador. Lo veremos claro con el ejemplo del diálogo entre estos dos personajes. Hola, hablaremos del eje de acción. ¿Pero qué es? Bueno, es una línea imaginaria que se traza sobre la dirección de una acción para así poder tener un tipo de coherencia. En los siguientes veremos unos ejemplos de cómo debe realizarse, o sea, la manera correcta, y también veremos la manera incorrecta.